Muy buenas tardes para todos. De antemano, como siempre, un agradecimiento por su puntualidad y por asistencia al desarrollo de nuestra webconferencia, parte 2, correspondiente a la fase número 3, diseño y construcción. El día de hoy lo vamos a acompañar los docentes Edwin Fernando Restrepo y quien les habla, Leider Hernán López Díaz. Antes de comenzar, ¿me pueden confirmar en el chat si me están escuchando y si están mirando la presentación? Bueno, listo, muchísimas gracias. Voy a cerrar mi cámara por el momento para que no tengamos problemas de interferencias y todos ustedes, cualquier duda, inquietud durante el desarrollo de la temática del día de hoy, nos pueden estar dejando las preguntas en el chat y uno de los dos profesores que estamos a cargo iremos dando respuestas a las mismas. Perfecto, entonces yo voy a cerrar mi cámara por aquí y vamos a dar inicio a la presentación. Bien, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo al principio, vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de lo que corresponde a la fase número 3 de diseño y construcción. Recordemos que el martes pasado ya se avanzó en la explicación correspondiente a esta fase, donde se les explicó el diseño de la matriz de contingencia y se explicaron algunos eventos probabilísticos y la idea es que continuemos hoy con la siguiente parte de eventos y con resolver lo que nosotros conocemos como el teorema de Bayes o el teorema de Bayes, como se escribe, para que de pronto no nos enredemos en el momento de pronunciarlo, le podemos decir el teorema de Bayes o el teorema de Bayes. Muy bien, entonces vamos a recordar que nosotros tenemos un objetivo general, unos objetivos específicos para el desarrollo de esta web, sin antes también decirles que la web se va a desarrollar en dos momentos. Una primera parte, que es la parte teórica, y una segunda parte, que es la parte práctica. Entonces, en estos momentos, yo voy a desarrollar esa parte práctica, ¿de acuerdo? Listo. Nuevamente me pueden confirmar y me están escuchando bien porque voy a colocar en estos momentos en modo presentación y no los estaría viendo. ¿Me están escuchando en este momento? Bien, Perfecto, profe. perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Lo voy a colocar entonces en este momento en modo presentación para mejorar. Y ahí nuevamente, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? ¿Sí Perfecto, me están profe. es- Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces les estaba diciendo que lo vamos a desarrollar. Una primera parte, la parte teórica, y una segunda parte que va a ser la parte práctica, con un ejemplo muy similar al que ustedes tienen en la plantilla actual de la tarea. Nuestro objetivo general, entonces vamos a definir qué es un evento y demás probabilidades que se pueden encontrar a partir de ellas. Recuerden que hace 8 días ya se explicó, ya se hizo una definición de qué era un evento y se les explicaron algunas, digamos, probabilidades que podían ocurrir a partir de estos eventos. Pero hoy vamos a recordar nuevamente esta definición. Vamos a identificar las diferentes probabilidades como son la mutuamente excluyente, la no excluyente, la condicional. Vamos a aprender a desarrollar estas probabilidades a partir de una tabla de contingencia y vamos a analizar el teorema de Bayes. Bien, entonces antes de entrar en contexto, y lo más probable es que estos conceptos también ustedes los vieron hace 8 días, entonces vamos a recordar nuevamente. Vamos a recordar qué significa un experimento aleatorio. Entonces recordemos que un experimento aleatorio es el resultado de un experimento o de alguna probabilidad que yo quiero obtener y que nosotros aún no sabemos con certeza qué puede ocurrir. No sabemos antes de ejecutar ese experimento qué es lo que puede dar, ¿cierto? Y y este experimento aleatorio se puede repetir bajo las mismas condiciones dependiendo del azar. ¿Cuáles son las características que nosotros encontramos en un experimento aleatorio? La incertidumbre, por ejemplo, donde no se puede saber con seguridad el resultado antes de realizarlo. La repetibilidad, se puede repetir bajo las mismas condiciones. Los múltiples resultados posibles
que existe más de un resultado posible, y la dependencia del azar, es decir, el resultado depende de la suerte o del azar. ¿Listo? Entonces, esas son como algunas características que nosotros vamos a tener en cuenta y demás. Vuelvo y les recuerdo, estos son conceptos que ustedes ya estuvieron trabajando en el anterior webconferencia. ¿Cuáles son esos ejemplos o experimentos de los cuales me hablan cuando yo estoy desarrollando probabilidades? Al lanzar una moneda, al tirar un dado, al extraer una carta de una baraja, al sacar una bola de una urna o jugar a la lotería. ¿De acuerdo? Estos son como los ejemplos típicos que siempre nos enseñan cuando estamos haciendo experimentos aleatorios. Y resulta que cuando nosotros estamos haciendo esos experimentos, entonces aparece nuestra palabrita que ya empezamos a conocerla desde hace 8 días, evento o suceso. Vamos a recordar esta definición. El evento o suceso es el subconjunto del espacio muestreal, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio. Y en el espacio muestreal es el espacio de un experimento aleatorio, es decir, el conjunto de todos los posibles sucesos que se pueden dar. ¿Por qué yo coloco este ejemplo acá? Los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el ejemplo típico de cuando yo voy a lanzar un dado, pues mi espacio son las posibles opciones que yo voy a obtener cuando lanzo el dado. Y las posibles opciones que yo voy a obtener al lanzar un dado puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y esos son los sucesos, los eventos que pueden ocurrir cuando yo estoy lanzando un dado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a recordar también el concepto de probabilidad. Una probabilidad siempre nos enseñan esta formulita. Número de casos favorables sobre el número de casos posibles multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque la idea es obtener mi resultado en términos de porcentaje. ¿Qué significan estos números de casos favorables sobre el número de casos posibles? Vamos a mirar este ejemplo. Me están diciendo que al girar la ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que esa ruleta pare en el color rojo? Entonces nosotros analizamos cuántos casos favorables existen en esta ruleta para que se ubique en el color rojo. Pues en este caso tendríamos solamente 3 casos favorables. ¿De cuántos casos posibles? De 8 colores diferentes, de 8 colores diferentes. Entonces, en ese caso yo tendría 3/8, que al multiplicarlo por 100, esto me daría el 37,5%, y esa es la representación de una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces ya repasamos el concepto de eventos o sucesos, de experimentos aleatorios y las probabilidades. Hasta aquí vamos bien, muchachos, ¿me pueden confirmar en el chat? Sí, profe. Listo, perfecto, profe. Muchísimas gracias. Me dicen en el chat que no están viendo la pantalla, pero creo que todos están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe, sí, yo pienso que sería más bien un problema técnico de la sí, red del estudiante. sí, de pronto para el estudiante Eduard Camilo sería de pronto que se desconectara un momentico y volviera y se conectara. De pronto ahí ya le mejora el tema de la pantalla y demás. Bien, listo, muchachos. Ya repasamos esto. Ahora sí vamos a empezar también con los conceptos de los eventos que nos hacen falta por resolver. Recuerden que hoy vamos a explicar es evento mutuamente excluyente, evento no mutuamente excluyente, evento condicional. Esos son los 3 eventos que nos hicieron falta de la web de hace 8 días. Entonces, ¿qué significa un evento mutuamente excluyente? Cuando dos o más eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, no tienen elementos en común. Por lo regular, la fórmula que utilizamos para hallar la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes es hacer o utilizar, recuerden de la teoría de conjuntos, el símbolo de la unión. Es decir,
se calcula la probabilidad del primer evento y luego se sumaría la probabilidad del segundo evento. Y la unión de esas dos probabilidades me daría un evento mutuamente excluyente. Y esta suma la puedo hacer siempre y cuando no haya un elemento común entre ellos. Ejemplos. Cuando yo lanzo un dado de 6 caras, obtener un 3 y un 5 son mutuamente excluyentes. Claro, ¿por qué? Porque es que si yo lanzo el dado, o me cae el 3 o me cae el 5. No me pueden caer los dos números en simultánea cuando yo lanzo un solo dado. Eso significaría un evento mutuamente excluyente. Ejemplo, si sacamos una sola canica de una bolsa, entonces puede ser roja o azul o verde, pero esta canica no puede ser azul y verde en simultánea, no puede tener los dos colores. Si todas las canicas que yo meto en una bolsa, todas tienen un único color, entonces si yo saco esa canica, y si son los colores rojo, azules y verdes, pues solamente la canica que yo saque o puede ser roja, o puede ser azul, o puede ser verde, no puede tener los dos colores. Eso es mutuamente excluyente. Lo voy a explicar de una manera más, digamos, lúdica, muchachos. Y aquí yo creo que todos, no sé, de pronto ahí me corrigen, pero creo que la mayoría, todos ya vimos el curso de pensamiento lógico matemático y allá nos enseñaron teoría de conjuntos. Aquí lo voy a representar con teoría de conjuntos, ¿listo? Para la parte conceptual. Ahorita lo voy a hacer con un ejemplo de una matriz muy similar a lo que ustedes tienen que desarrollar y allá lo vamos a entender un poco más y vamos a entender la fórmula. Yo tengo un dado y si ustedes ven en la parte superior son todas las posibles opciones, sucesos o eventos de que el dado caiga, o el uno, el 2, el 3, el 4, 5, 6. O sea, son las únicas posibilidades que yo tengo al lanzar un dado y que este al caer me muestre el valor de uno de sus lados. Entonces, voy a hacer un comparativo entre dos posibles sucesos. ¿Y por qué hago el comparativo entre dos posibles sucesos? Porque es que es la única forma de explicar de que haya un evento mutuamente excluyente. Obligatoriamente tienen que haber por lo menos dos sucesos. En el círculo A, yo voy a representar los sucesos de números pares. Y en el suceso B, que es el color verdecito, el círculo verdecito, me van a quedar aquellos sucesos o eventos que sean números impares. Entonces, simplemente de los lados que yo tengo del dado, pues en el círculo A colocaré los pares y en el círculo B colocaré los impares. ¿Por qué los ubico de esta manera, muchachos? Y des en cuenta que no queda nadie en la intersección. ¿Por qué? Porque es que el círculo A me está diciendo, represente los números pares. Yo coloco el 2, el 4 y el 6. ¿Y por qué no lo coloco al ladito de la intersección a pesar de que son pares? Porque en el momento que yo lo coloque en la intersección, hace parte también del suceso B, pero el suceso B me está diciendo que ahí van, son números impares. Por lo tanto, yo debo de colocar el 2, el 4 y el 6 únicamente en este lado. Pasa lo mismo con los números impares. Los números impares los coloco en el círculo verde, pero únicamente los puedo colocar en esta región, porque si yo coloco uno de los números impares en toda la mitad, estaría diciendo que hace parte del círculo rojo, y resulta que en el círculo rojo yo solamente debo de ubicar son los números pares. Entonces, por lo tanto, no hay nadie en la intersección, es decir, no hay nada común entre los dos sucesos. Por lo tanto, yo puedo separar los sucesos y en el suceso A me quedarían solamente aquellos lados que son pares y en el suceso B los impares. Como no hay nada en la intersección, no hay nada común, yo puedo separar los dos sucesos. Eso es un evento mutuamente excluyente. Dos sucesos que están ocurriendo, ¿cierto? Pero no hay nada de común entre ellos. Por eso lo quise explicar con la teoría de conjuntos y espero que, pues digamos que la parte conceptual nos esté quedando clara. Yo sé que ustedes están esperando la parte de la matriz, muchachos, ahorita lo vamos a hacer con la matriz, pero
también a nosotros nos interesa que ustedes tengan muy claro la parte conceptual. Vamos a mirar ahora eventos mutuamente no excluyentes. Cuando dos o más eventos que pueden ocurrir, pero es necesario que algo esté ocurriendo a la vez. Es decir, que si esté sucediendo que cuando se ejecuten estos eventos o sucesos, haya algo común entre ellos. Yo les comparto esa formulita por el momento, más adelante la vamos a utilizar, y si ustedes se dan cuenta hay una pequeña diferencia con la anterior. Me piden sumar las probabilidades de cada evento menos la intersección que existe entre los dos eventos. O sea que eso me está dando a entender que cuando se ejecuta el ejercicio, sí existe algo que está ocurriendo entre ellos dos o que debemos de tener en cuenta el valor de la intersección. Vamos a mirar este ejemplo. Si A está representado por los números 1, 2, 3 y 4, y B tiene al 2, 4, 6, 8 y 10, entonces A y B son mutuamente inclusivos, es decir, no excluyentes. Y resulta que están compartiendo algo en común. ¿Qué es lo que están compartiendo en común, muchachos? Ahí hay un números que se están compartiendo en común. ¿Cuáles serían esos números que se están compartiendo en común? Perfecto, el 2 y el 4 por ahí me lo están colocando, el 2 y el 4. Perfecto. Entonces, como tienen algo en común, muchachos, esa intersección la vamos a tener clara cuando vayamos a resolver el ejercicio, ahorita cuando pasemos al tema de las matrices. Mire, si nosotros lo vemos de esta manera, ahí hay unos números que están entre A y B. Si yo contara todos los números, esa sería el número de datos, el número de datos o el conjunto de todos los datos generales. Pero también me piden hallar una probabilidad de A y una probabilidad de B y que luego reste la intersección. Vamos a mirarlo de otra manera. Nuevamente regreso a la teoría de conjuntos. Vuelvo y regreso al mismo ejemplo. Pero yo en el conjunto A de color rojo quiero representar nuevamente los números pares, es decir, el 2, el 4 y el 6. Pero en el conjunto B de color verdecito, yo voy a decir que quiero colocar aquellos números que son mayores que 3. O sea que probablemente cuando yo vaya a colocar los numeritos, va a haber alguien en la intersección que me represente que es par, es decir, que está en el círculo rojo, pero que a la vez también es un número mayor que 3. Yo les pregunto, ¿qué número puede ser par, pero que a la vez también es mayor que 3? Listo, por ahí en el chat nos están contestando. Listo, vamos a mirar. Vamos a mirar y vamos a mirar la representación. Mire, por aquí en el conjunto A, en el colorcito rojo, únicamente me colocaron el número 2, claro, porque me están diciendo, colóqueme el número par, pero como el 2 no es mayor que 3, por eso no lo coloco en la intersección. Luego coloco el 4 sí lo coloco en la intersección, porque es que el 4 es par, pertenece al círculo rojo, y a la vez es mayor que 3, o sea, es decir, pertenece también al círculo verde. El 6 también es par y también es mayor que 3, por lo tanto va en la intersección, porque es par, es decir, círculo rojo, y también es mayor que 3, círculo verde. El 5 lo coloco únicamente en el verde porque resulta que es mayor que 3, pero como no es par, lo dejo ahí como el 5. Y el uno y el 3 quedan por fuera, es decir, esto pertenecería como al conjunto universal. El uno y 3 quedan por fuera, ¿por qué? Porque es que el uno y el 3 no son pares y tampoco son mayores que 3, entonces por eso me tocó dejarlos por fuera. En este caso, el 4 y el 6 están dentro de la intersección. Tienen algo en común. No los puedo separar, a diferencia de lo que vimos anteriormente. Bien, muchachos. Vámonos ahora, ¿qué significa un evento condicional? Se reconoce porque ocurre un evento dado que sí o sí ha ocurrido otro evento. Bueno, ahí la teoría es un poquito confusa, pero lo chévere es los ejemplos, que eso nos aclaran todo.
Ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado, si sabemos que ha salido un número par, mire que aquí me están dando una condición. ¿Qué es lo que me están diciendo? Es decir, me están diciendo, oiga, nosotros queremos saber la probabilidad de que si yo lanzo el dado, me salga un 4, pero le coloco una condición, que tengamos en cuenta que ya hubo un evento que me está diciendo o que me están obligando a decir que este número que caiga es par. O sea, ya me lo están condicionando. La fórmula que ustedes ven aquí es la fórmula que vamos a utilizar para los condicionales, ¿sí? ¿Cómo se leería esto? Esto se lee de la siguiente forma. La probabilidad de A dado que existe una condición B. Por lo tanto, nos piden la probabilidad de A intersección B, ahorita vamos a mirar eso, dividido en la totalidad de las probabilidades. Ahorita vamos a mirar este ejemplo. Por aquí nos están pidiendo, Heidi me está explicando, quizá vamos a explicar lo de las preguntas, Heidi me está también preguntando que lo del árbol. Sí, claro que sí, sí señora. Lo que pasa es que vamos primero en la parte conceptual y ahorita el profesor Edwin va a explicar el ejemplo ya con la plantilla, ¿listo? Lo que pasa es que lo que nosotros queremos, muchachos, es que cuando ustedes resuelvan estos ejercicios en la plantilla, que de pronto no los hagamos por inercia o que simplemente utilicemos las fórmulas de Excel y reemplacemos porque pues el Excel nos entrega todo, sino que cuando lo estemos haciendo es porque conocemos el concepto. Entonces, tranquilos, ahorita terminamos esta parte conceptual y de ahí pasamos entonces a, pasamos a la parte práctica. Un evento condicional podríamos decir que es lo mismo que los eventos dependientes, ¿de acuerdo? Se conocen como de eventos dependientes porque dependo de un suceso, muchachos. Vamos a mirar un ejemplo ilustrativo de un evento condicional y vuelvo a la teoría de conjuntos. Me hacen este siguiente ejercicio, muchachos. De los 40 estudiantes de mi curso, a 25 le gustan las matemáticas, a 20 le gustan inglés y existen 6 estudiantes que le gustan las dos materias. Si se selecciona un estudiante que le gustan las matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que le guste el inglés? Entonces, mire que aquí me están pidiendo una probabilidad. Quieren saber cuál es la probabilidad de que les guste inglés, pero lo están condicionando, por eso lo marqué de color negrilla. Están condicionando que les interesa saber aquellos que estudian inglés, pero que también les gustan las matemáticas. Entonces, los numeritos que yo coloqué aquí en el circulito me van a representar lo siguiente, muchachos. Primero, tengo por acá lo siguiente. En el círculo rojito, yo debo representar los 25 que le gustan las matemáticas. Pero ojo, me están diciendo que hay 6 que les gustan las dos materias. O sea que de los 25 hay 19 que únicamente les gustan las matemáticas y a 6 que les gustan las matemáticas, pero que también les gusta inglés. Y si me voy para el círculo verdecito, me hablan de 20 estudiantes que estudian inglés, pero que hay que tener en cuenta que hay 6 que estudian inglés y que les gusta también las matemáticas. Por eso, únicamente hay 14 que les gusta inglés, porque los otros 6 les gusta inglés, pero también les gusta las matemáticas. ¿Listo? Eh, y bueno, si yo hiciera esta respectiva suma, ustedes dirán, oiga, profe, pero es que por acá 19 más 6 me daría 25 y 14, al sumar eso, ¿cuánto me daría? Me daría 39, muchachos. Ese uno que dejé por fuera es para completar los 40 estudiantes. ¿Eso qué significa? Que de pronto de los 40 estudiantes a los que les pregunté, unos me contestaron que les gusta matemáticas, otros que les gusta inglés, otros que les gustan las dos materias. Hubo uno que de pronto no les gustan las matemáticas y el inglés. Por eso ese uno quedó por ahí por fuerita. ¿De acuerdo? Perfecto, ya María había contestado en el chat. Listo, muchachos. Bien, entonces, si yo aplico mi formulita, mire que por aquí ya Julián me ganó de mano, ya nos dio la respuesta, perfecto. Entonces, si yo hago la formulita que les estaba indicando, mire lo que me están diciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que les guste inglés, dado que les gusta la matemática? Entonces, lo que me piden es hallar
la probabilidad del valor de la intersección entre el inglés y las matemáticas. ¿Por qué yo lo coloco 6 dividido en 40, muchachos? Porque es que a mí me hablan de sacar la probabilidad. Entonces yo coloco 6 sobre 40 porque 40 es el máximo de los datos que tenemos. Recuerde que fueron 40 estudiantes. Luego la fórmula me dice divide. Dividan la probabilidad de aquellos que les gusta solamente matemáticas y para hallar la probabilidad serían los 25 de matemáticas dividido en los 40, que es todo el dato general. Si nosotros aplicáramos el concepto de fraccionarios, pues el 40 y el 40 se cancelan y me daría 6/25, que si yo tomo el resultado de 6/25 y lo multiplico por 100, me daría el 24%. Y aquí, antes de que me hagan la pregunta, porque varios me pueden decir, profe, evitémonos toda esa aplicación de esa fórmula, porque sencillamente cuando usted nos estaba diciendo que cuál era la probabilidad que les gustara inglés, teniendo en cuenta las matemáticas, pues rápidamente si yo miro los circulitos, pues yo simplemente tomaría el 6 y lo dividiría en los 25 que les gusta la matemática. Y rápidamente nos daría también el 24%, ¿cierto? Pero hay que demostrarlo. Por eso yo me tomé el trabajo aplicando la fórmula y tomé el 6, lo dividí en 40 y luego cuando hice la división de 25 en 40, claro, al aplicar lo que nos enseñaron en fraccionarios, que un fraccionario sobre otro fraccionario, entonces yo podía cancelar y demás, claro, el 40 se me va a cancelar, me va a quedar 6 sobre 25 y ahí me daría 24%. Bueno. Ya tendrían que ustedes hacer la división, puede que yo me haya equivocado y 6 sobre 25 no me dé 24, ahí les doy tiempo de que hagan la división, si realmente da 0,24, que al multiplicarlo por 100 nos da el 24%. Muchachos, esta teoría que les acabo de dar de los tres eventos y que se los expliqué con teoría de conjunto, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que ustedes van a hacer en las matrices. Lo que pasa es que yo quise hacer esta parte introductoria para que nos diéramos cuenta que por ahí cuando nos enseñaron el curso de pensamiento lógico y nos enseñaron teoría de conjunto, aquí lo estamos aplicando, sino que de pronto visualmente nosotros no nos damos cuenta y vamos rápidamente a la plantilla y rápidamente tomamos los ejercicios, ejecutamos las fórmulas y obtenemos los resultados. Pero lo que estamos haciendo es aplicabilidad de la teoría de conjuntos. Listo. Bien. Vamos a mirar ahora los mismos ejemplos de eventos, pero ya utilizando matrices, es decir, algo muy parecido a lo que ustedes tienen en la plantilla y de la actual tarea. Yo coloqué aquí una matriz en donde me están diciendo por fila, tenemos unas ciudades, Neiva, Bogotá, Duitama. Tengo unas columnas que dice cumple o no cumple. O sea que ustedes lo que tienen allá en la plantilla son unos niveles que en vez de las ciudades tienen bajo, medio, alto. Yo lo estoy haciendo aquí es con ciudades. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta y que me están diciendo, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Neiva o Bogotá al mismo tiempo? Recuerden, nuevamente me devolví a eventos mutuamente excluyentes. Recuerden que por ahí me habían enseñado una fórmula que para eventos mutuamente excluyentes es sumar las probabilidades de lo que me están pidiendo. Entonces, aquí me están diciendo, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Neiva? ¿Y cuáles son las probabilidades de Neiva? Pues entonces, vamos y miramos el total de Neiva. El total de Neiva es 3. Luego me dicen, o Bogotá. ¿Cuál es la probabilidad de Bogotá? 18. Y fíjense que cuando yo voy a hallar las probabilidades, debo de tomar cada valor y dividirlo en el total de las probabilidades, es decir, los 34. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por aquí me están diciendo que de Neiva sería 3 sobre 34 y de Bogotá 18 sobre 34. Al sumar esto, me daría 21 sobre 34. Aquí simplemente apliqué teoría de fraccionarios.
Cuando yo tengo el denominador, el mismo valor, yo dejo el denominador quietico y sumo los valores del numerador. 3 más 18, 21. Al hacer esta división, me daría 0,61 y a multiplicar por el 100% me daría 61%. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Mire que este es el mismo ejemplo que ustedes tienen de la plantilla que ustedes están haciendo. Ahí ya prácticamente les di la fórmula y ustedes ya deben de crear la pregunta y simplemente apliquen esta misma formulita que yo les acabo de colocar y ahí les va a dar el porcentaje. Ahí nuevamente, simplemente aquí ya no lo hice con teoría de conjuntos, sino con una matriz, que era lo que ustedes querían, digamos, para el tema de hoy. Derly me pregunta, profe, ¿es necesario siempre multiplicar por 100? Lo que pasa es que para que ya de pronto lo representemos en términos de probabilidades, uno multiplica por 100 para que ya me dé, para que ya lo expresemos en términos de porcentajes. Cuando yo multiplico por 100, ya me está diciendo, es un 61%. Pero si ustedes me dicen, la probabilidad que encontré es del 0,61, yo ya sé que me hicieron el cálculo correctamente. ¿De acuerdo, muchachos? Lo que pasa es que uno lo expresa en términos de porcentajes y por eso se multiplica por 100. Listo. Vamos a mirar ahora la matriz evento no mutuamente excluyente. Y recuerden que yo ahorita cuando les expliqué en la teoría de conjunto les dije, la diferencia de este evento al anterior es que debo de tener en cuenta la intersección y debo de restar el valor de la intersección. Vamos a mirar. ¿Qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá y cumplan las medidas sanitarias? ¿Listo? Entonces, mire la formulita. Vamos a sumar también las probabilidades de Bogotá con que cumplan las medidas sanitarias y luego vamos a restar la probabilidad de la intersección tanto de Bogotá y medidas sanitarias. Si de pronto ustedes visualmente, y bueno, aquí me perdonan, se me olvidó de pronto pintar la fila y la columna, pero yo sé que ustedes me entienden lo que les voy a decir. Si ustedes trazan de un color amarillito, por ejemplo, todo lo que corresponde a Bogotá, con la columna de que cumplen las condiciones sanitarias, van a encontrar un numerito allá en la intercepción. También vamos a saber cuál es el dato total de los datos de Bogotá, que en ese caso serían si lo leemos por fila, el dato total de Bogotá sería 18. El dato total de los que cumplen las medidas sanitarias sería 16. Y le voy a restar la intersección entre Bogotá y cumple. De ahí sale el 8 que estoy restando aquí en la parte de abajo en la fórmula. Y miren la fórmula lo que me está diciendo. La probabilidad de la unión entre Bogotá y cumplen sería sumar cada una de las probabilidades y luego resto el valor de la intersección. Entonces yo tomaría los 18, que es el total de los de Bogotá, y lo divido en 34, que es el total de los datos. Luego le sumo 16, que es el total de los que cumplen las medidas sanitarias, y divido en 34, que es el total de los datos, y luego resto el valor de la intercepción, 8 sobre 34. Si ustedes aplican fraccionarios, muchachos, si aplican la teoría de fraccionarios, recuerden, el denominador como coincide y es el mismo valor, yo lo dejo quietico. O sea que simplemente ustedes toman 18 más 16, le restan el 8 y lo dividen en 34, eso nos daría 0,37, que al multiplicar por 100 me daría el 37%. Y ya obtuve mi porcentaje que estaba buscando. Entonces, si quieren le pueden ir tomando pantallazo a esta tablita, si quieren me devuelvo también al anterior para que le tomen un pantallazo y eso les sirve a ustedes como de guía para las preguntas que deben de diseñar y ustedes mismos responder. ¿De acuerdo? Profe, por aquí Sí, señor. hay un estudiante que pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el denominador es diferente? Bueno, Robert, lo que pasa es que como a la fija, eh, bueno, para este ejemplo de probabilidades, como a la fija estamos hablando de probabilidades donde tenemos que tener siempre en cuenta la totalidad de los datos,
Pues entonces al tener siempre la cantidad de los datos, pues fijo, siempre voy a dividir por la misma cantidad de datos. ¿Sí me hago entender? Si ustedes se dan cuenta, miren, me voy a volver al ejercicio anterior. Me pedían probabilidad de Neiva y probabilidad de Bogotá, y siempre estamos dividiendo por la cantidad de datos. En esta también, siempre dividimos por la cantidad, por la misma, o sea, siempre va a ser la misma cantidad de datos, muchachos. Entonces ahí nos va a quedar muy fácil. Siempre sé que el denominador va a ser igual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Ahora vamos al evento condicional. Vamos al evento condicional. Me piden lo siguiente, me van a pedir lo siguiente, me dicen, si escogemos una institución al azar y sabemos que es de la ciudad de Duitama, ¿cuál es la probabilidad que cumpla con las medidas sanitarias? Ustedes recuerdan que yo les dije en la teoría de conjuntos, tomen el valor de Duitama, luego tomen el valor de la condición, cada una divídala en la cantidad, pero que a la hora de la verdad van a cancelar el total, que por acá un compañerito rápidamente sacó la respuesta, pues fácil, muchachos, vayas en la intersección y dividan en la probabilidad que le están pidiendo y ya obtienen la respuesta rápidamente. Miren, si escogemos una institución al azar, es decir, me están pidiendo que están buscando una institución al azar que sabemos que es de Duitama, o sea que el total de datos de Duitama es 13 y me dice, y que cumpla con las medidas sanitarias. O sea que me están pidiendo que cumpla con medidas de sanitarias, pero me condicionaron que tenía que ser de Duitama. O sea que váyase para la intersección entre Duitama y cumple. Y el número que está entre Duitama y cumplen es el número 5. Y yo por eso divido de una vez en la cantidad de Duitama, que es el 13 y 5 dividido en 13 por 100 me da 38,46%. Y listo, ya obtuve un evento condicional. ¿De acuerdo? Me están haciendo una pregunta por acá. No entiendo. Por acá Leslie me dice 26 sobre 34. ¿Será que era del anterior o de qué sería? No sé. Y por acá Claudia me dice, ¿cómo leo la probabilidad del excluyente? Ok, me devuelvo al excluyente. Aquí. ¿Se refieren a esta? No sé si se refieren a esta o la no mutuamente excluyente. Bueno, no sé cuál sería ahí la pregunta de Claudia. Bueno, esperemos que Claudia pronto me haga la pregunta más ratico y me devuelvo nuevamente a este evento condicional. Listo, muchachos, entonces cojan su matriz, si ustedes ya tienen sus daticos, su matriz de daticos y de acuerdo a eso, pues organicen una pregunta, pero miren lo que está diciendo. Cuando ustedes pregunten por la probabilidad de algo, pero condicionenla. ¿De acuerdo? Me devuelvo nuevamente a eventos mutuamente excluyentes. Recuerden, muchachos, la fórmula de eventos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades que yo estoy buscando. Es la suma de la totalidad de las probabilidades que yo estoy buscando. Si yo me voy a eventos no mutuamente excluyentes, debo de sumar la totalidad de lo que me están pidiendo, la suma de las probabilidades que me están pidiendo, o sea, la totalidad de la suma de las probabilidades que me están pidiendo, y le debo restar la intersección, es decir, le debo restar la probabilidad de la intersección de la totalidad de los datos. ¿Listo? Me voy a devolver acá un momentico. Tómenle en un pantallazo a esto, muchachos. A este evento mutuamente excluyentes. Tómenle en un pantallazo. Ahí les voy a dar unos segunditos. Me paso a la segunda. Eventos no mutuamente excluyentes. Tómenle en un pantallazo. ¿Listo? Y tómenle una tercera a eventos condicionales.
¿Cómo ustedes pueden leer o expresar esto, muchachos, en términos de probabilidades? Para que ustedes simplemente lo lean, lean la pregunta, es decir, la misma pregunta, pero ya no la lean como forma de interrogativo. Si ya tienen la respuesta, por ejemplo, si ustedes quisieran concluir el ejercicio, ustedes simplemente dicen, el 38,46% de los datos corresponde a la probabilidad de que al escoger una institución al azar cumpla con condiciones de medidas sanitarias y corresponda a una ciudad de Duitama. ¿Listo? Se leería de esa manera. ¿De acuerdo? Por acá me están diciendo que les faltó un pantallazo. ¿Cuál sería? ¿La de evento no mutuamente excluyente? Listo, perfecto, muy bien, listo, Claudia, excelente. Esa es la idea, tranquilos, muchachos. También entendemos que el tiempo de las webconferencias también es muy corto, muchachos. Entonces, tranquilos, si ustedes quedan con dudas, recuerden que a nosotros los docentes nos pueden preguntar por Teams o en algún grupo que de pronto nosotros tenemos o cuando nosotros invitemos a un nuevo CIPA, ahí vamos a aclarar todos estos temas. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, perfecto. Vamos entonces al teorema de Bayes o teorema de Bayes. Aquí, pues como ustedes lo quieran pronunciar, muchachos, en algunos videos ustedes pueden escuchar que lo encuentran como teorema de Bayes o teorema de Bayes. Vamos a analizar esta parte conceptual. Aquí les tengo una formulita que yo sé que al principio se ve complicadita, pero cuando ya la veamos con el arbolito, cuando ustedes ya la apliquen en el arbolito, que ya ahorita mi compañero Edwin les va a explicar, lo vamos a entender de una manera más clara. Yo voy a intentar expresar esta formulita también en el arbolito pues, que ustedes tienen ahí. Primero vamos a conceptualizarnos qué significa el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es el resultado de las probabilidades que yo quiero desarrollar y que él me dice o que me indica todas las posibles probabilidades que yo puedo obtener de un ejercicio. Siempre vamos a arrancar de algo que nosotros le decimos suceso, nosotros le vamos a decir que es una información que me entregan a priori. Digamos que el concepto a priori es un concepto que nosotros manejamos estadístico. A nosotros, en un ejercicio como esto, nos van a entregar una probabilidad a priori, también nos van a entregar una probabilidad condicional y nos van a entregar una probabilidad total. Y con todo esto obtenemos mi probabilidad a posteriori. Eso simplemente son conceptos, son palabritas raras de la estadística. Ya se los voy a intentar explicar de una manera mucho más fácil. Lo que me interesa es que se aprendan esta formulita. Esta formulita lo que me da a entender es que cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que hay una condición B. Y para poder obtener eso, debo de obtener la probabilidad a priori multiplicado por la probabilidad de ese suceso B, dado que tiene una condición A y que luego lo divide en una probabilidad total B. Muchachos, no se preocupen por lo que yo acabo de decir. Se lee la fórmula de esa manera, pero vamos a mirarlo con un ejemplo para que lo entendamos. ¿Listo? Yo voy a traer un caso real para que entendamos un poquitico qué es eso del teorema de Bayes y tranquilo que ahorita pasamos con el profesor Edwin, que él ya va a hacer la explicación en la plantilla. Vamos a mirar este ejemplo. Una fábrica dispone de dos máquinas que elaboran el 40% y el 60% de los balones que se producen en la empresa, en la fábrica. El porcentaje de los balones defectuosos que elabora cada máquina es el 2% y el 3% respectivamente. ¿Listo? Si se selecciona al azar un balón de la producción y que éste salga defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 1? Vamos a mirar cómo se resuelve esto por teorema de Bayes. Y ustedes se van a dar cuenta, muchachos, que preguntas de este estilo es la que ustedes van a inventar o que van a diseñar o que van a crear ahorita en la plantilla. Y esto mismo que yo les voy a explicar de manera conceptual, ahorita lo vamos a mirar en el Excel un poco más claro. Listo.
Aquí lo que nos están diciendo es que hay una fábrica que tiene dos máquinas. Cada máquina se encarga de producir unos balones. La máquina número uno se encarga de producir el 40% de la totalidad de todos los balones. La segunda máquina se encarga de producir el 60% de la totalidad de todos los balones. Listo. Pero también cada máquina hay unos baloncitos que le salen defectuosos. Y de la primera máquina, el 2% representa algunos balones que salen con defectos. Y la segunda máquina, digamos que entrega un 3% de balones defectuosos. Y entonces quieren averiguar por el teorema de Bayes que cuál es la probabilidad de que, de que el balón que yo seleccione al azar lo haya fabricado la máquina uno y que fuera de eso, ese balón que yo seleccioné al azar me salga defectuoso. Si ustedes analizan esa pregunta, ustedes me van a decir, profe, eso es una pregunta del estilo evento condicional, porque usted nos está diciendo que al escoger un balón al azar, que cuál es la probabilidad que sea de la máquina uno y que fuera de eso lo está condicionando, que sea defectuoso. Sí, señores, eso es un evento condicional. Significa que cuando ustedes van a aplicar el teorema de Bayes, muchachos, tienen que tener en cuenta en la pregunta que ustedes formulen un evento condicional. Por eso yo lo explico con estos ejemplos. Pero también, ¿por qué o cómo hago yo para saber cuando me entregan un ejercicio de este estilo? ¿Cómo hago yo para saber que es teorema de Bayes? Porque si ustedes se dan cuenta en el ejercicio, pregunté dos veces en términos de porcentajes. Al principio indiqué el porcentaje de producción de cada máquina y más adelante hablé de otros porcentajes de que salgan defectuosos. Entonces, ejercicios de este estilo, cuando ustedes se los encuentren, se van a dar cuenta que es teorema de Bayes. Vámonos para el arbolito para que lo entendamos un poquito mejor. Nuevamente, tengo aquí mi teorema de Bayes, tengo mi fábrica y ya armo mi arbolito. Mi primer ramita me representa la máquina uno y mi segunda ramita me representa la máquina 2 de la fábrica. Recuerden que la máquina número uno me dice que me representa el 40% de la producción y la máquina número 2 me representa el 60% de la producción. Des en cuenta que así es que ustedes van a empezar a construir su arbolito de Bayes en el Excel, con una representación de porcentajes. Yo necesito representar el 100% de la producción de la fábrica, pero la máquina uno me representa el 40% de la producción y la máquina 2 el 60%. Pero luego me dicen que la máquina uno me representa o elabora el 2% de balones defectuosos y la máquina 2 el 3% de valores defectuosos. O sea que aquí empieza a aparecer el árbol un poquito más grande. Mire cómo lo colocamos. Ahora de la máquina 2 dice que defectuosos me representa el 2%, es decir, el 2% de defectuosos que me salgan los balones. Quiere decir que el 0,98% no van a salir defectuosos. Ahora si me voy para la máquina 2, me están diciendo que el 3% pueden salir defectuosos. Por lo tanto, el 97% de la producción de la máquina 2 no son defectuosos. Y ahí ya construí mi árbol. ¿Quedó claro, muchacho, cómo representé los porcentajes en el árbol? Porque así mismo lo van a hacer ustedes en el Excel ahorita. ¿Listo? Pero ustedes lo van a hacer es por niveles, muchachos. Miren, no se preocupen. Donde yo estoy colocando máquina uno y máquina 2 es como si habláramos de nivel bajo medio. Más o menos es eso. ¿Sí? Y cuando yo hablo de defectuoso o no defectuoso, pues son esos valores que ustedes tienen por columnas de la matriz. Y asimismo van a colocar los porcentajes. ¿De acuerdo? Pero aquí no hemos terminado.
Y por eso es que se hace teorema de Bayes. Porque cuando uno le botan un ejercicio de esto, probablemente uno se va a enredar un poquito para resolverlo. Pero mire que cuando yo empiezo a representarlo en el teorema de Bayes y empiezo a sacar los porcentajes, ya me va a quedar más fácil. Ahora sí voy a aplicar la fórmula del principio y vamos a reemplazar los valores. Aquí ya me traigo la formulita. Esta es la formulita que me enseñaron y me dicen, mire, ahora sí represente los valores porque usted ya sacó todos los porcentajes del arbolito. Lo voy a llevar a la formulita. Mire lo que me están diciendo acá, muchachos. ¿Cuál es la probabilidad de que que al sacar ese balón al azar, sea de la máquina 1, dado que ese balón que yo saque sea defectuoso? Mire que ahí lo estoy representando con letricas. Entonces la fórmula me dice lo siguiente, que yo debo de sacar la probabilidad total de la máquina 1, que lo debo multiplicar por la probabilidad de que ese balón que yo saque sea defectuoso, dado que se saca de la máquina número 1. Y lo voy a sumar en la totalidad de probabilidades defectuosas de toda la producción, muchachos. Voy a reemplazar los valores para que lo entendamos un poco mejor. Mire cómo yo empiezo a reemplazar acá los valores. ¿Listo? Mire, mire lo que me están diciendo. Aquí arriba la fórmula me decía que saquen la probabilidad de la máquina número 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la máquina 1? Mire que en el árbol yo lo puse 0.4. ¿De dónde salió ese 0.4, muchachos? Porque en el enunciado me están diciendo el 40%. Entonces, por eso pongo el 0.4. Lo voy a multiplicar por la probabilidad de que el balón me salga defectuoso, pero que pertenezca a la máquina 1. ¿Y cuál es esa probabilidad, muchachos? Pues la probabilidad es de 0,02. Esos son los dos valores que estoy colocando en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y luego divido, hago la división porque me dice, tenga en cuenta la sumatoria de todas las probabilidades defectuosas. Entonces, en la parte de abajo, yo tengo que tener en cuenta la probabilidad defectuosa de la máquina 1 y luego me toca sumarle la probabilidad defectuosa de la máquina número 2. Si ustedes miran el arbolito, ¿cuál es la probabilidad de la máquina número 1 donde me sale defectuosa? Pues muchachos, multiplican el 0.4 por 0,02, porque recuerden, el 0,4 es la producción de la máquina 1, pero el 0,02 es que me salga defectuoso. Y porque en la parte de abajo de la fórmula me están pidiendo la sumatoria de todo lo que pertenezca a las probabilidades defectuosas. ¿Me falta sumar qué? Pues me falta sumar la probabilidad de la máquina número 2. Y de la máquina número 2, la probabilidad de producción es de 0,6. Pero lo tengo que multiplicar por la probabilidad defectuosa, o sea, 0,03. ¿Listo? Entonces, ahí yo reemplacé todos esos valores. ¿Listo? Me están preguntando que se deben de desconectar un momentico y que ahorita regresan. Sí, claro que sí, Julián, tranquilo. No se preocupe. Listo. Ahora reemplacemos y multipliquemos todo esto, muchachos. Si yo reemplazo y multiplico, bueno, ya tendríamos que coger la calculadora y hacer las pruebas y demás. Si yo multiplico 0.4 por 0.02, me va a dar 0.008. Y en la parte de abajo, nuevamente, si yo multiplico 0,4 por 0,02, nuevamente me da 0,08, más la multiplicación de 0,6 por 0,03 me daría 0,018. ¿Listo? Y si yo hago toda esa división, me daría 0,3076. En pocas palabras, el 30,76%. Bueno, ya tendríamos que rectificar, muchachos, de pronto si yo me equivoqué ahí en la calculadora, a mí me dio 0,30, que al multiplicarlo por 100 me da 30,76.
Hola, hola muchachos, ¿me escuchan? Qué pena, ¿me están escuchando? ¿Me pueden confirmar en el chat? Lo que pasa es que se me cayó el internet y tocó pasarme rápidamente a datos. Perfecto, ¿están viendo mi pantalla? ¿Mente? ¿Sí se está viendo la pantalla? Listo, perfecto, listo. Qué pena, es que se me fue por acá la luz, pero me tocó conectarme rápidamente a datos. Esperemos que no se me vaya a acabar la pila del computador. Listo. Miren, muchachos, no se preocupen por esta parte que yo les acabo de explicar. Lo que pasa es que cuando ustedes vayan al Excel ahorita con el profesor, digamos que por inercia, lo voy a expresar de esa manera, por inercia, ustedes van a resultar haciendo lo mismo que yo estoy haciendo aquí en este ejercicio. Lo que pasa es que eso es lo que nosotros no queremos, es que ustedes vayan directamente al Excel y que simplemente arrastren unas celdas y apliquen unas fórmulas, sino que ustedes entiendan que en la vida real es esto, ¿sí? Yo sé que cuando vayan a hacer en Excel y empiecen a reemplazar las celdas y a multiplicar, están haciendo esto mismo que estamos desarrollando, muchachos. ¿Listo? Entonces, en ese caso me daría el 30,76%. Voy a colocar otro ejemplo de teorema de Bayes, muchachos, exactamente este mismo ejemplo, pero con otra pregunta, a ver si lo entendemos un poquito mejor y ya pasamos con el profesor. ¿De acuerdo? Rafael, muchísimas gracias. Rafael me está confirmando que efectivamente sí da esa explicación, que sí da 30,76. ¿Listo? Erika me dice, gracias profesor, porque sabe dar la razón de las cosas. Sí, eso es verdad, muchachos. La idea no es hacerlo por inercia, sino que cuando nos enfrentemos con ejemplos como estos y que de pronto no tengamos el Excel a la mano o no tengamos un simulador que no lo haga, que lo hagamos de esta manera. Y créanme que está muy, muy fácil de desarrollarlo, muchachos. Vamos a pasarnos a, bueno, me iba a pasar, les iba como a explicar otro ejemplo que de pronto que ustedes lo hicieran de otra manera. Yo voy a dejarlo aquí, así puesto, puestecito, simplemente para hacerles la siguiente pregunta, muchachos. Si, por ejemplo, yo les cambiara la pregunta, es decir, yo les dejo esto tal cual, la misma fábrica, las mismas dos máquinas, cada máquina elabora el mismo porcentaje de producción, por eso no quise cambiar el árbol. Cada máquina también produce el mismo porcentaje de defectuoso y no defectuoso, pero si yo les hiciera la pregunta y se las voy a dejar ahí, no sé si la quieran resolver, si quieren yo voy a esperar un ratico y la resuelven, si no se las dejo de tarea para que después ustedes me busquen por interno o busquen al profesor Edwin y le digan, profe, la resolvimos y la respuesta es esta. Les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Si selecciono un balón al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina 2 y que este balón no tenga ningún defecto? ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la pregunta. Si quiere, tómenle en un pantallazo a esto. Probablemente el reemplazo de estas fórmulas que yo dejé aquí es porque pertenecen a esta pregunta, pero la pregunta es esta, para un segundo ejercicio. Se los dejo de tarea. Si quieren, resuélvanlo ahora mismo. Si no, háganlo aparte. Y luego, qué chévere que me busquen por interno o que busquen al profesor y me digan, profe, lo hicimos. La pregunta es, si yo selecciono un balón al azar de esta producción, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina número 2 y que este balón que yo saqué al azar no tenga ningún defecto? ¿Sí me entienden la pregunta, muchachos? No sé si ustedes quieren unos segunditos, yo cierro el micrófono un momentico, si quieren háganlo de una vez, si no, ahí les queda de tareita para después. Me voy a esperar, no sé, un minutico, ¿sí? Profe Edwin, ¿le parece si un minutico esperamos a ver si nos resuelven la pregunta? Sí, profe. De todas maneras, ¿Sí? digamos que el tiempo nos está Sí, 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 ya nos está avanzando mucho. acusando ahí, sí, señor. ¿Listo? Listo, muchachos. Ahí queda de tareita. Vamos a esperar unos segunditos. Listo. Para los compañeritos que la quieran resolver, ahí simplemente les queda de tarea. Muchachos, entonces a partir de este momento, el profesor Edwin, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por estar ahí acompañándome en el chat, a partir de este momento, entonces el profesor
Ya va entonces con la parte práctica. Aquí simplemente les dejé unas recomendaciones, muchachos. Yo les agradezco, no se me desconecten porque ya el profesor pasa con la parte práctica y ahora yo voy a estar en el chat. Muchachos, muchísimas gracias. Bienvenido, profesor Edwin. Ya entonces podemos comenzar con la parte práctica. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, lo estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Permítanme, aquí ya les voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor cuando están viendo mi pantalla. Mi profe ya la estamos viendo. Bueno, ustedes saben que lo que tratamos de hacer en estas web conferencias es, después de la parte teórica, les damos unos ejemplos muy aplicados y sobre todo muy similares a lo que ustedes deben resolver en su plantilla. Para los ejemplos que les voy a dar a continuación, se va a utilizar la siguiente base de datos. Esta es una base de datos del Censo Nacional Agropecuario que hace el DANE periódicamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una serie de predios campesinos, es obviamente zona rural. Entonces, la idea es que cada vez que llega esa persona que hace las encuestas, entonces se indaga sobre una serie de variables cualitativas y cuantitativas. Algunas de ellas entonces son, bueno, ese predio, en qué departamento está localizado, municipio, qué grupo de cultivo se siembra en ese predio, qué cultivo específico es, el año en que se reporta o se toma ese dato, cuál es el área sembrada, el área que se cosecha, cuánto es el tiempo de producción de ese cultivo, cuánto es el rendimiento. El rendimiento es la cantidad de toneladas o kilogramos. En algunos casos es kilogramos, en otros casos es tonelada, en este caso es toneladas que, que se producen por unidad de área. Y también aquí hay otra variable que es el estado físico de producción y una variable cualitativa que se llama ciclo de cultivo. Mm, Las dos variables que vamos a trabajar o que se seleccionaron para estos ejemplos es la variable rendimiento de cada uno de esos cultivos y, y la variable ciclo de cultivo. ¿Qué significa en un ciclo de cultivo transitorio? Como su nombre lo indica, son aquellos cultivos que se siembran esporádicamente. O sea, se siembran para aprovechar, por ejemplo, mientras un cultivo, digamos, se desarrolla. En el caso, por ejemplo, de cultivos como por ejemplo la palma de aceite en Colombia, como es un cultivo que apenas usted lo siembra, pero se demora entre 2 y 2 años y medio en empezar a producir, entonces lo que se hace es que inicialmente se aprovecha esos primeros meses para sembrar algún cultivo transitorio, algún cultivo como maíz, como frijol, pues dependiendo de la zona en la que esté ese cultivo de palma. Entonces se llama transitorio porque solamente se aprovecha una oportunidad de siembra, dado pues que mientras el otro cultivo empieza su producción. Cuando un cultivo es permanente, esto lo que indica es que es de ciclo largo. Es decir, que no hay que estarlo, es decir, que no hay que estarlo sembrando cada año para al final de ese año recoger su cosecha. Entonces, es el caso de cultivos como por ejemplo la caña de azúcar. Usted siembra la caña de azúcar una sola vez y cada 13 meses usted está cosechándola. Él vuelve, usted cosecha, el rebrota y entonces, y ese cultivo puede durar perfectamente 15, 18, puede durar 20 años sin ningún problema. ¿Qué es un cultivo de ciclo anual? Es aquel que debe ser sembrado cada año para recoger su cosecha porque su ciclo es corto. Bueno. Teniendo en cuenta esa información, entonces ya me voy a ir al Excel para mostrarles todo lo que, pues, los ejemplos que vamos a dar. Ustedes en la web conferencia de la semana pasada, ¿están viendo mi Excel, por favor?
Profesor Profe, Edwin, me dicen en el chat que si puedes ampliar un poco más el Excel, de con pronto mucho gusto, aumentar. sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo vemos ahí? eh, pues yo lo Ahí. veo bien, no, no sé en el chat los demás compañeritos, creo que ya mejoró más. Bueno, muy bien. Entonces, mire lo que tenemos aquí. Ustedes la semana pasada en la web, en la web, ¿qué se hizo? ¿Qué hicieron con los otros compañeros, otros profes? Ustedes seleccionaron una variable cuantitativa que ustedes la debieron de haber seleccionado esta pestañita. Ustedes despliegan aquí y debieron de haber seleccionado una de esas 5 variables cuantitativas. En el foro, ustedes lo saben, ustedes debieron de haber seleccionado teniendo en cuenta pues que otro compañero no hubiese seleccionado esa variable. En este caso, son 5 variables cuantitativas que se pueden seleccionar del ejemplo. Ya les había mencionado área sembrada, cosechada, tiempo de producción, rendimiento y área no cosechada. La que, digamos, he tomado la decisión para presentar el ejemplo de la variable rendimiento. ¿Qué se hizo entonces la semana pasada? Se les enseñó cómo una variable que es cuantitativa, como es el caso de rendimiento o como el caso de ustedes como tasa de matriculación, como deserción, variables cuantitativas, cómo se pueden transformar en una variable cualitativa. ¿Cómo transforma, cómo transforma una variable cuantitativa en una cualitativa? Entonces, ustedes aquí la semana pasada para esa variable, digamos en mi caso rendimiento, pero para su variable en cuestión, ustedes debieron haber seleccionado cuál era el valor mínimo de ella, el valor máximo, el rango, y se dividió, y el rango dividido 3. Con toda esta información, entonces ustedes calcularon unos límites superiores para cada uno de estos niveles. El límite superior de lo que se llamó nivel bajo, el límite superior del nivel medio y el límite superior del nivel alto. Con esto, entonces, posteriormente, aquí, miremos pantalla, se construyó, utilizando la función condicional de Excel, se obtuvo o se transformó cada uno de esos valores cuantitativos de la variable en el valor cualitativo correspondiente teniendo en cuenta estos niveles. Entonces, por ejemplo, si el rendimiento solo, en mi caso, mi ejemplo, si mi rendimiento solo era de 0,5, entonces fíjese que él está o corresponde a un nivel bajo. Si mi rendimiento, por ejemplo, es de un valor de 18, pues eso corresponde a un nivel medio. Bueno, eso fue lo primero que se hizo, eso fue la semana pasada. Y posteriormente, entonces, habiendo transformado esa variable cuantitativa en una variable cualitativa, o sea, habiéndola convertido en niveles de la variable, nivel bajo, medio o alto de rendimiento, entonces después, ¿qué se siguió? Establecer la relación entre esa variable cuantitativa convertida en cualitativa y la otra variable cualitativa que, por ejemplo, en mi caso es ciclo de cultivo. ¿Cuál es la variable cualitativa que ustedes tienen aquí? Entonces, en el caso de ustedes, permítanme un momentico. En el caso particular, ustedes tienen la variable región, ¿cierto? Aquí en lugar de ciclo de cultivo, ustedes tienen región. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Entonces, lo que se hizo fue establecer la relación entre esas dos variables cualitativas, en mi caso, niveles y ciclo de cultivo, en el caso de ustedes, niveles y región, utilizando la función de tabla de contingencia de Excel, o utilizando más bien esa metodología que tiene Excel. Recordemos que por aquí se colocaba insertar y se utilizaba las tablas dinámicas. Entonces se generó esta tabla. Esta tabla, recordemos que esta tabla es una tabla de doble entrada, donde tenemos en las filas, está una de las variables, que en este caso es la variable cuantitativa, que se convirtió en cualitativa, con sus categorías alto, bajo y medio, y en las columnas se tiene la otra variable cualitativa, que en mi caso es ciclo de cultivo, con las categorías anual, permanente y transitorio, y ustedes con las diferentes regiones del país.
A partir de esa información, entonces, ¿qué se hizo? Ustedes se les enseñó a través de ejemplos lo que es un evento simple. Se les enseñó también a través de ejemplos lo que es un evento compuesto. Se les enseñó también lo que es un evento imposible y lo que es un evento seguro. A continuación, entonces, lo que corresponde al día de hoy, bueno, para aquellos que necesitan reforzar o todavía no han hecho estos ejercicios de eventos simples, compuestos, imposibles y seguros, recordemos que ya sus tutores debieron haberles a ustedes, por un lado, compartido el link de la grabación de la web de la semana pasada y además cada tutor pues es responsable de de dirigir unos CIPAS o de ofrecerles a ustedes a través de unos CIPAS también la información para esto. Bueno, ¿qué vamos entonces ya específicamente a trabajar en esta web de hoy? Entonces vamos a trabajar los eventos mutuamente excluyentes, los no mutuamente excluyentes, los dependientes y vamos a colocar un ejemplo del uso del teorema de Bayes. Entonces, miremos acá. El profesor Leider hizo una muy detallada explicación de la parte teórica, incluso hasta de la parte de fórmulas. Entonces yo voy a aprovechar que el profe hizo con ese detalle para simplemente ir un poco más rápido. Yo tenía presupuestado explicarles aquí con detalle algunas las fórmulas, pero pues dado que el profe ya nos explicó y nos lo explicó bastante bien, entonces digamos que no voy a tomar mucho tiempo para ello. Entonces, mire, recordarles que de acuerdo a lo que nos acaba el profe de explicar, dos eventos son mutuamente excluyentes cuando ellos no se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, si dos eventos no se pueden dar, ¿qué eventos, por ejemplo, valga la redundancia, para el ejemplo que tengo aquí, qué eventos no se pueden dar al mismo tiempo? Entonces, por ejemplo, al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad que éste sea de ciclo anual o de ciclo transitorio? ¿Por qué estos dos son eventos mutuamente excluyentes? Porque un cultivo o es de ciclo anual o es de ciclo transitorio. O sea, él no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso esto es un buen ejemplo. En el caso de ustedes, un buen ejemplo, por ejemplo, sería al seleccionar al azar, una región, ¿sí? Una de las regiones o una región, em, digamos, cuál es la probabilidad de que ésta corresponda a la región andina o a la región pacífica, ¿cierto? Ahí esos dos eventos también serían mutuamente excluyentes, ¿cierto? Porque o es de una región o es de la otra. Entonces ese también sería un buen ejemplo para el caso de ustedes. Bueno, muy bien. Entonces miremos acá. Veíamos con el profe Leiter ahora que cuando necesitamos determinar la probabilidad de que de que ocurran dos eventos que son mutuamente excluyentes, o sea, de que ocurra el uno o el otro, la probabilidad digamos, la forma como se representa es probabilidad de A unión B. Y el profe nos explicó muy bien que eso era igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B. Y recordemos que el profe entonces nos decía que eso era el número de casos favorables a A dividido en el número de casos totales más el número de casos favorables a B dividido en el número de casos totales. Y recordemos que el profe nos lo dijo muy bien, que dado que estos dos fraccionarios tienen el mismo denominador, entonces uno lo que simplemente que hace finalmente para resolver este tipo de probabilidades, simplemente coloca el mismo denominador, o sea, el denominador común, que es el número de casos totales, y en el numerador simplemente sumo el número de casos favorables a A y a ese le sumo el número de casos favorables a B. Y eso es lo que a continuación vamos a hacer, ¿cierto? Entonces nos ubicamos por favor aquí y entonces colocamos igual y abrimos paréntesis y entonces el ejercicio entonces dice así. Al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de ciclo anual
o de ciclo transitorio. Aquí ya tengo la fórmula, esta formulita pues es esta misma que tengo aquí en rojo, solo que ya con los datos específicos que nos da el ejemplo. Entonces, si nos preguntan por qué es la probabilidad de que sea de ciclo anual o de ciclo transitorio, y si vamos a usar esta formulita que está aquí en rojo, entonces tenemos que ir allá arriba a la tabla a ver el total de casos de anual y a eso sumarle el total de casos de transitorio y después dividir en el número de casos totales. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces recordemos que es anual o ciclo transitorio. Entonces estando aquí en la tablita, entonces ¿qué hacemos? Nos vamos a total anual y a esto le sumamos el total transitorio, que aquí tenemos el total transitorio, y luego esto cerramos paréntesis y lo dividimos en el número de casos totales, que sabemos que este es 450. Entonces, en el caso de ustedes, tenga muy presente, si usted escogió, por ejemplo, de que sea región andina o región pacífica, pues a usted le tocaría sumar el total de andina más el total de pacífica y dividido en el total de datos, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos listos, ahí ya le damos enter y entonces ahí tenemos nuestro primer resultado, ¿cierto? Entonces, miremos acá. Miremos acá. Entonces, mire que aquí nos dio 78%. Si usted no tiene esto en porcentaje, permítame aquí un momentico. Supongamos, si a ustedes no les dio en porcentaje, sino si les dio en fracción decimal, mire, si este valor les da en fracción decimal, por ejemplo, 0,78, usted lo único que tiene que hacer es aquí venir y darle en porcentaje. Bueno, las probabilidades, desde el punto de vista de la matemática, usted las puede expresar de tres maneras. O usted las presenta como un número decimal, o las presenta como un número de la forma P sobre Q, o sea, como un fraccionario, o las presenta como porcentaje. Digamos que para nosotros, así en la vida popular, digamos que uno entiende como más fácil el porcentaje y por eso, pues aquí las vamos a dar en porcentaje, porque es como más familiar digamos, nosotros digamos, en lo común, en la vida diaria. Bueno, vamos a dar otro ejemplo para que se haga la aprehensión del conocimiento. Entonces, mire, aquí tengo otro ejemplo. Al seleccionar al azar un culto de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de nivel alto o de nivel bajo? Estos dos eventos, ¿por qué son mutuamente excluyentes? Porque o se obtuvo al final del cultivo, en la cosecha, o se obtuvo un nivel alto de rendimiento o se obtuvo bajo, o sea, no puede ser ambos. Entonces, eso también ténganlo en cuenta en el caso de ustedes, ¿no? O sea, estos dos eventos que ustedes coloquen ahí deben ser mutuamente excluyentes para que puedan ser válidos en este como ejemplo. Entonces esto es igual aquí. Entonces ya sabemos. Entonces esto es igual, abrimos paréntesis, a que decíamos que la fórmula es muy clara, ¿cierto? De que sea de nivel alto o de nivel bajo. Entonces es el número de casos de alto más el número de casos debajo dividido en el número de casos totales. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces nos vamos allá a la tablita y acá seleccionamos el total alto. Miren, seleccionamos el total alto y a eso le sumamos el total bajo. Cerramos paréntesis y esto lo dividimos en el número de casos totales. Y ahí tenemos que el 92% el 92% es la probabilidad de que al seleccionar un cultivo de la base de datos, este sea de nivel alto o que sea de nivel bajo de rendimiento, ¿no? De cada una de las variables que cada uno tiene. Ustedes tienen tasa de matriculación, deserción, bueno, etcétera. Ahora vamos a dar unos ejemplos de eventos no mutuamente excluyentes. Cuando dos eventos son no mutuamente excluyentes, el profe Leire nos explicaba muy bien, cuando ellos sí se pueden dar al mismo tiempo. Entonces, si es posible, miremos pantalla, si es posible calcular la probabilidad de que al seleccionar un cultivo de la base de datos,
este sea de ciclo anual o de nivel medio. O sea, si es posible que ambas cosas se pueden dar al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, en este caso, estos dos eventos sí son no mutuamente excluyentes. Ahora, ¿cuál es la fórmula? El profe Lerner nos decía muy bien que dado que es posible que ellos se puedan dar al mismo tiempo, por eso, a diferencia de la fórmula anterior, para el caso de los mutuamente excluyentes, aquí ya hay que restarle la intersección. ¿Y por qué hay que restar esa intersección? Pues precisamente por eso, porque aquí ya hay elementos comunes a ambos. Entonces hay que necesariamente hacer esa resta. Y entonces, ¿qué pasa? Si lo fuéramos a hacer paso por paso, pues esto sería igual a las probabilidades de que se dé el evento A más la probabilidad que se dé el evento B menos la probabilidad de que se den ambos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como todos estos tienen el mismo divisor común, esto ya lo explicó el profesor Leider, por eso voy un poquito rápido. Entonces, la fórmula al final simplemente es, colocamos el divisor común y en el numerador simplemente colocamos el número de casos favorables a A más el número de casos favorables a B y a esto le restamos el número de casos que sean comunes a ambos, ¿cierto? Y entonces vamos a resolverlo, a resolverlo. Entonces aquí por favor colocamos igual, abrimos paréntesis y ya sabemos, ¿no? De que sea de ciclo anual o de nivel medio de rendimiento. Entonces recordemos lo que vamos a hacer. Vamos a sumar los casos de anual más los casos de medio, de nivel medio, y a eso le vamos a restar la intersección de ambos o los casos comunes. Te recordemos que es anual y nivel medio. Entonces nos vamos acá. Y entonces aquí señalamos alto, era alto, ¿cierto? Disculpen un momentico. No, era anual y medio, perdón. Era anual, que sea anual. Entonces me voy a total anual y nivel medio de rendimiento. Anual y medio, entonces me voy y ubico aquí total medio. Perdón un momentico. Total anual más. Me voy a total medio. Y a esto le voy a restar los elementos comunes a ambos, o sea, la intersección. Si nosotros vemos aquí, mire que esta es la categoría anual, está en esta columna, y aquí está la categoría medio, que es esta fila. Los elementos comunes corresponden a este valor 2, ¿cierto? Entonces, de esta manera ya cerramos paréntesis y esto lo dividimos en el número de casos totales. Y ahí tenemos nuestro primer valor, que es un valor del 27%. Ahora tenemos otro ejemplo aquí. Al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de ciclo permanente o de nivel alto? Entonces, de nuevo, si vamos a aplicar la fórmula, entonces esto es igual y ya sabemos, ¿no? De que sea de ciclo permanente o nivel alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, vamos a sumarle al número de casos de permanente, le sumamos el número de casos de alto y luego le restamos los casos comunes y todo eso lo dividiremos después en el número de casos totales. Entonces tenemos permanente y tenemos nivel alto de rendimiento. Entonces nos vamos acá. Entonces nos vamos a total permanente, perdón. Nos vamos aquí a total permanente. Caramba, total permanente. Y a esto le sumamos el total alto. El total alto. Discúlpeme un segundito. Discúlpeme un segundo. Aquí tengo un problema aquí con el mouse. Discúlpeme un segundito. A esto le decíamos que le sumamos el total alto, ¿cierto? Aquí tenemos el total alto. Y luego, ¿qué hacemos? Al total permanente le sumamos el total alto, pero luego debemos restarle los elementos comunes, que es la intersección. ¿Y cuáles son los elementos comunes a permanente y a alto? En este caso, pues tenemos 0 elementos comunes, pero debemos señalar la celda. Y aquí entonces, después de señalar la celda, cerramos paréntesis y esto lo dividimos en el total de casos. ¿Ahí vamos bien o se requiere que, no sé, profe, si ahí no estoy viendo en este momento el chat?
¿Todavía me están escuchando todos? Espero no haberme quedado hablando solito. ¿Cómo vamos todos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, aquí ya estoy vamos bien, viendo el... profe. Bueno, vamos bien. Entonces, bueno, ya tenemos los dos ejemplos, ya tenemos los dos ejemplos de eventos mutuamente excluyentes y los dos ejemplos de eventos no mutuamente excluyentes. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver el ejemplo de los eventos dependientes. Nos decía muy bien el profe Leiter que, que cuando hablábamos de eventos dependientes, cuando la probabilidad de un evento estaba condicionada o estaba dada por algo que hubiese ocurrido previamente, ¿cierto? Y nos decía el profe que la probabilidad de que ocurra un evento A, pero dado que ya ocurrió B, nos decía que era igual a la probabilidad de la intersección de ambos eventos, o sea, de los elementos comunes a ambos, dividido en la probabilidad de casos de B. Y también nos decía el profe, muy bien nos explicó, que si nosotros determinamos, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de los elementos comunes o la A intersección B? Es el número de casos comunes a A y B, A intersección B, que se denomina en términos de conjuntos A intersección B, dividido en el número de casos totales. Y si vamos a determinar la probabilidad de casos de B, pues tenemos que hacer lo propio, número de casos favorables de B dividido en el número de casos totales. Y que nos decía muy bien el profe Leiter, y, y para resolver esto, entonces recordemos, multiplicamos extremos por internos y de esta manera nos va a quedar en el numerador casos totales, pero en el denominador también nos va a quedar casos totales. O sea que desde el punto de vista de la matemática, yo puedo eliminar este número de casos totales. De tal forma que en la fórmula al final solo me queda que la probabilidad de A dado B, de que ocurra el evento A, pero dado que ya ocurrió B, es igual al número de casos, solo es igual al número de casos comunes a ambos, a A y a B, sobre el número de casos favorables de B. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación aquí, con el siguiente ejemplo. Al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de ciclo permanente, dado que es de nivel alto de rendimiento? En el caso de ustedes podría ser algo como, al seleccionar al azar una región de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que ésta corresponda a la región andina o que corresponda a la región pacífica, a cualquiera de las regiones? Dado, ¿sí? En el caso de ustedes sería dado que es o que tiene o que esa región tiene un nivel alto de su variable. De tasa de matriculación, de repitencia, o sea, y aquí usted le puede cambiar, usted le puede, dado que tiene un nivel bajo, usted puede jugar con tres niveles, con nivel bajo, medio y alto, y acá puede usted jugar o cambiar la región, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a proceder. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa región, de que ese cultivo, perdón, en mi caso, sea de ciclo permanente, dado que es de nivel alto de rendimiento? Entonces ya sabemos que de acuerdo a la fórmula, yo simplemente voy a ir a buscar cuáles son los casos comunes a permanente y a alto, y luego lo voy a dividir simplemente en el número de casos de alto. Entonces recordemos, número de casos permanente, el número de casos comunes a permanente y alto dividido en alto. Entonces vamos a eso. Entonces acá, perdón que no lo señalé, voy a señalarlo aquí, voy a colocar igual. Y me voy entonces a permanente y alto. Entonces, estando aquí en la tabla, entonces yo busco la celda donde está el número de casos comunes a ambos, a permanente y a alto. Mire, que en este caso es esta celda que estoy señalando aquí. Casos comunes a permanente y a alto. Y esto lo voy a dividir en el número total de casos de alto. Y en este caso es este valor que yo tengo aquí, este valor de 4. Y simplemente ahí, ¿yo qué hago? Simplemente yo ahí le doy enter, ¿cierto? Y fíjese que en este caso pues da un valor de cero, ¿cierto? ¿Por qué dio un valor de cero? Porque no hay elementos comunes
al evento permanente y al evento nivel alto. Pero si vemos el siguiente ejemplo, creo que vamos a poder ir haciendo o mejorando la comprensión de esta temática. Aquí tenemos otro ejemplito. Al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que este sea de ciclo transitorio, dado que es de nivel medio de rendimiento? Entonces ya sabemos la fórmula que se va a aplicar. De acuerdo a la fórmula, miremosla aquí que está en rojo. ¿Qué va a ir a determinar allá? ¿Cuáles son los elementos comunes? Los elementos comunes a ciclo transitorio y a nivel medio. Y eso lo vamos a dividir en el número de casos de nivel medio. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ir a hacer allá arriba. Entonces, transitorio y medio. Entonces, casos comunes. Casos comunes a transitorio y medio son estos que estoy señalando aquí con el cursor, ¿cierto? Mire, porque esta es la columna de transitorio y esta es la fila de medio. En donde se intersectan ambos, ese es el número de casos comunes. O sea, hay 28 casos comunes a medio y a transitorio. Y luego ya sabemos que esto lo vamos a dividir en el número total de casos de medio. Y de esa manera, entonces, eso nos da un valor del 78%. Y para fijar aún mucho más este concepto a través de ejemplos, nos vamos a hacer este último ejemplito. Entonces nos dice aquí, al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, recuerden que en el caso de ustedes sería, al seleccionar al azar una región de la base de datos, entonces aquí, ¿cuál es la probabilidad de que este cultivo sea de ciclo anual? O en el caso de ustedes de que esta, o sea, esa región sea, por ejemplo, de ciclo, sea que esta región corresponda, no sé, a la Pacífica, a la Orinoquia, a la Amazonia, bueno, etcétera, dado que es de nivel, ustedes pueden colocar de nivel medio, alto, bajo. Bueno, para este caso específico, entonces, para este ejemplo que tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que sea de ciclo anual, dado que es de nivel medio de rendimiento? Si vamos a aplicar la fórmula, esta fórmula que está en rojo, entonces tendríamos que ir a buscar la celda donde están los casos comunes a ciclo anual y a nivel medio, y luego dividir en el número de casos de medio. ¿Listo? Entonces ya sabemos, anual y nivel medio. Entonces vamos para allá. Entonces, anual y nivel medio, sin duda, por favor, es esta celda que tenemos aquí. Mire, casos comunes a anual y casos comunes a medio. Y esto lo dividimos en el total de medio, mire, que es este valorcito que tenemos acá. Y entonces de esa manera tenemos un valor del 6%. Bueno, quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Hay alguna duda, profe, en el chat? No, no, Profe Leiter. señor. Vamos bien. Bueno, y finalmente, entonces, vamos a trabajar el teorema de Bayes. Muy importante recordar que en el teorema de Bayes lo que tenemos, como decía el profe Leiter, tenemos dos eventos, un evento A y uno B, donde tenemos el conocimiento o tenemos una información previa. Nosotros necesitamos calcular o determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de B dado A. Pero ¿qué pasa? Si como información previa ya tenemos la información, valga la redundancia, de la probabilidad de A dado B, o sea, de lo contrario a esto, entonces nosotros o uno puede utilizar el teorema de Bayes. ¿Para qué? Para hallar esa probabilidad, ese condicional específico. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es a esta información previa que se tiene, toda esta información previa que se tiene, la vamos a usar para hallar o hacer el cálculo respectivo. Y para eso entonces vamos a utilizar este diagrama de árbol. Entonces miremos aquí. Aquí tenemos entonces para trabajar el teorema de Bayes. Entonces mire, hay algo muy importante. Como ustedes en la plantilla, les voy a mostrar rápidamente aquí, ustedes en su plantilla ya está preestablecido, miremos pantalla, que en las probabilidades condicionales aquí tenemos la probabilidad de la región, dado el nivel.
Entonces, como esto ya está preestablecido, entonces uno debe adaptar su pregunta teniendo en cuenta esto. Entonces, dado que esto está preestablecido, entonces la pregunta debe ser formulada de la siguiente manera. Entonces, miremos acá. ¿Cómo podría ser una pregunta que podríamos resolver utilizando el teorema de Bayes? Al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, recordemos ustedes, al seleccionar al azar una región de la base de datos. Y sigamos aquí, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea de nivel medio de rendimiento? Entonces, en el caso de ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que la región que ustedes seleccione, sea de nivel alto, bajo o medio de su variable, de la tasa de matriculación, de deserción, bueno, la que usted tenga? Y en mi caso es dado que es de ciclo permanente. Entonces, en mi caso, en su caso sería dado que esa región corresponde a alguna de las regiones. Entonces, dado que esa región corresponde a la región andina, a la región la Amazonía, la Orinoquía, así más o menos es como ustedes deberían digamos, de formular su pregunta. Bueno, entonces continuemos. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Mire. Teniendo en cuenta que lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que ese cultivo o que esa región sea de nivel medio, en mi caso de nivel medio de rendimiento, dado que es de ciclo permanente. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer acá? Tenemos que resolver cada uno de estas probabilidades que están indicadas aquí. Entonces, aquí primero está la probabilidad total, la probabilidad de que sea bajo, de que sea de nivel bajo, de nivel medio o de nivel alto. Entonces, esto ya lo aprendimos, estos son eventos simples. Mm, ¿Qué nos dice entonces Laplace? Nos dice Laplace que la probabilidad de un evento simple, entonces esto es igual al número de casos favorables de bajo, o sea, el total bajo. Entonces vamos a localizar el total bajo, aquí lo tengo en la celda I80, dividido el número de casos totales, ¿cierto? Eso nos dice Laplace para aquellas probabilidades donde cada resultado tiene la misma probabilidad de ocurrir. Bueno, y luego de esa misma manera hacemos los demás. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de medio? Pues el número de casos favorables de medio, que es el total medio, dividido en el número de casos totales, ¿cierto? Estamos siguiendo la fórmula de Laplace, que es 450 y le damos Enter. ¿Y cuál es la probabilidad de alto? Pues lo mismo, es el número de casos favorables de alto. Y acá tenemos el número de casos favorables de alto, en mi caso en la celda I79, y esto lo vamos a dividir en el número de casos totales, que ya sabemos que es 450. Bueno, aquí, ¿cómo podemos saber que estamos trabajando bien? Pues esto nos tiene que dar 100%, ¿cierto? Si nosotros sumamos aquí, si nosotros le sumamos abajo, si nosotros le sumamos abajo, le sumamos medio y le sumamos alto, esto nos tiene, carambas, esto nos tiene que dar aquí, un valor del 100%, ¿cierto? ¿Por qué el valor del 100%? Porque, porque o alguno es bajo, o alguno es medio, o alguno es alto, pero no hay ninguna más categoría. Eso quiere decir que aquí tenemos representado todo el espacio muestral, o sea, todos los posibles resultados que pueden dar, y por eso nos debe dar 100. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Siguiendo el arbolito. Mire, todo lo que tenemos que hacer es seguir el arbolito. Entonces, aquí tenemos las probabilidades condicionales. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea anual dado bajo? Entonces, esto ya lo aprendimos ahora, ¿cierto? Aprendimos que cuando obtenemos un condicional, o sea, cuando tenemos una probabilidad dependiente, o sea, ¿cuál es la probabilidad anual? Pero dado bajo o dependiendo, entonces ya sabemos que eso es que, recordemos aquí para que no tengamos que estarlo recordando, es el número de casos comunes a ambos dividido en el número de casos, en este caso de B, porque es el evento que ocurrió previamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de anual dado bajo? De anual dado bajo, entonces esto es igual a buscamos en la tabla en donde están los elementos comunes a anual y bajo, ¿cierto? Que ya aprendimos muy bien en los ejemplos anteriores, sabemos que es esta celda, ¿cierto? Y esta celda, esto lo dividimos,
en el número, esto lo dividimos en el total de casos debajo, que en este caso el total de casos debajo es este 410. Y le damos Enter. Esto lo voy a hacer un poquito rápido porque esto ya lo debimos de haber entendido en el caso de las probabilidades dependientes. Entonces luego sigue aquí. ¿Cuál es la probabilidad de tener de permanente dado bajo, o sea, dependiente de bajo? Entonces ya sabemos por fórmula que esto es a los elementos, que esto es igual a los elementos comunes de permanente y bajo, que ya sabemos que permanente y bajo, si miramos acá, en mi caso es la celda G, esta es la celda G80, y esto de nuevo lo dividimos en el número total de casos de bajo, que aquí nos ubicamos en la celda correspondiente de total bajo y le damos Enter. Luego vamos aquí. ¿Y, y cuál es la probabilidad de condicional o de la probabilidad transitorio dado bajo? Entonces hacemos lo propio. Recordemos la fórmula. Número de elementos comunes a transitorio y bajo. Entonces los ubicamos en la tabla los elementos comunes a transitorio y abajo, que es esta celda, es la celda H80, y esto lo dividimos en el total de casos debajo y le damos Enter. Ya tenemos los primeros valores. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces ahora vamos a hacer los condicionales anual, permanente y transitorio, pero ya no dado bajo, sino dado medio. O sea que aquí ya vamos a cambiar. Entonces recordemos, esto es igual a que a los elementos comunes a anual y medio. Entonces, elementos comunes a anual y medio, que yo la tengo en la F81, ¿y esto dividido en qué? En el total de medio. El total de medio yo lo tengo aquí en la celda I81 y le damos Enter. Luego avanzamos. Luego, ¿cuál es la probabilidad de permanente dado medio? Entonces, recordemos la fórmula. Elementos comunes a permanente y medio, que es esta celda, es la celda G81. Y esto lo dividimos en el total de casos de medio y le damos Enter. Continuamos. ¿Cuál es la probabilidad de transitorio dado medio? Entonces esto es igual a los elementos comunes a transitorio y medio, que la tengo en la celda H81, y esto lo dividimos en el total de casos, en el total de casos de medio, ¿cierto? Y le damos Enter. Ya tenemos listas las probabilidades condicionales de anual permanente transitorio dado medio. Nos quedan faltando las condicionales anual permanente transitorio, pero dado que ocurrió previamente el evento alto. Entonces aquí hacemos lo propio. Ya sabemos la fórmula, ya sabemos que cuando tenemos un condicional, entonces es en el numerador elementos comunes a anual y alto. Entonces, elementos comunes a anual y alto, celda F79 en mi caso, dividido en el total alto y le damos Enter. Probabilidad de permanente dado alto. Entonces, esto es igual a los elementos comunes a permanente y a alto, que en mi caso la celda G79, y esto lo dividimos en el total de casos de alto, que yo la tengo en la I79 y le damos Enter. Y finalmente la probabilidad de que sea transitorio dado alto. Entonces esto es igual a elementos comunes a transitorio y alto, que la tenemos en la H79, y esto lo dividimos en el total de alto, que son estos cuatro, y le damos Enter. Bueno, entonces ahí ya tenemos las diferentes probabilidades condicionales. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular, miremos pantalla, vamos a calcular las probabilidades conjuntas. Recordamos que según la fórmula o el teorema de Bayes, en el numerador se multiplica la probabilidad condicional por esta probabilidad total de B. Eso es lo que eso es lo que se denomina aquí probabilidad conjunta. O sea, es este numerador que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Cada una de estas probabilidades condicionales que acabamos de determinar, la vamos a multiplicar por su correspondiente probabilidad total previa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces procedamos. Entonces, en este primer caso será igual a la probabilidad condicional respectiva, a su probabilidad condicional respectiva, o sea, la que está en esa misma fila, multiplicado por la probabilidad total debajo, ¿cierto? Entonces aquí, perdón, permítame un segundito aquí el Excel me está jugando un poquito sucio.
discúlpenme, aquí tengo un problema técnico. Ya, aquí ya lo voy a resolver. Entonces aquí me devuelvo y esto lo multiplico, reiteremos, por la probabilidad de bajo, ¿cierto? Recordemos que estamos hallando las probabilidades conjuntas, que es el numerador del teorema de Bayes. ¿Listo? Y le damos Enter. Y luego procedemos con el siguiente. Aquí tenemos que esto es igual a la probabilidad condicional respectiva, que es la que está en esa misma fila, y a esto, esto lo vamos a multiplicar por su respectiva probabilidad total de bajo, ¿cierto? Y a esto le damos Enter. Luego procedemos a la que sigue. A este le damos igual, y esta es la probabilidad condicional respectiva de esa fila, y eso lo multiplicamos por la probabilidad total de bajo. Y le damos Enter. Ya tenemos las probabilidades conjuntas para esta primera parte. Entonces ahora continuamos con la siguiente. Pero ya aquí tenemos que tener en cuenta que las probabilidades conjuntas de todos estos casos son con respecto a la probabilidad de medio. Entonces ahí hacemos lo propio. Multiplicamos la probabilidad condicional respectiva por la probabilidad total de medio, y ese es el resultado de nuestra probabilidad conjunta. Y acá hacemos lo propio. La probabilidad condicional respectiva, que es esta que tenemos aquí, la multiplicamos por la probabilidad total de medio, y a eso le damos Enter. Y después hacemos esta final. Esto es igual a su probabilidad condicional respectiva multiplicado por la probabilidad total de medio. Y ya tenemos listas las probabilidades conjuntas para esta parte, segunda parte. Y finalmente, entonces, acá vamos a hacer lo propio. Solo que acá tenemos que tener en cuenta que todas van a ser respecto al total alto. Entonces, esta probabilidad conjunta va a ser igual a su probabilidad condicional respectiva multiplicada por la probabilidad total de alto. Y le damos Enter. Y acá procedemos a hacer lo mismo. Entonces aquí esta va a ser igual a su probabilidad condicional respectiva multiplicado por la probabilidad total de alto, y le damos Enter. Y aquí terminamos para hallar esta probabilidad conjunta, será su probabilidad condicional respectiva multiplicada por la probabilidad de alto, y le damos Enter. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos trabajando bien? Entonces miremos acá. Fíjese que aquí tenemos que la probabilidad total anual, que es este color verdecito, nos dio 19%. ¿De dónde sale este 19%? De sumar todos estos colores verdes. O sea, en otras palabras, de sumar todos los anuales. O sea, donde se tenga la probabilidad de anual, entonces esa es la sumatoria que se hace aquí. ¿Y cómo se hace la probabilidad total de permanente? Pues de nuevo, aquí este color rosadito sumando estos valores, todos estos tres valores rosados que corresponden a la probabilidad de permanente. ¿Y de dónde sale esta probabilidad total de transitorio? Sumando estos valores grisecitos aquí que corresponden a las probabilidades de transitorio. ¿Cómo sabe uno que está trabajando bien? Porque esto tiene que dar 100%. En el caso de ustedes, al finalizar todas las regiones, al sumar todas las regiones, esto les debe dar 100%. Si no les da 100%, deben devolverse a identificar en dónde está el error. ¿En dónde pudo haber estado el error? Bueno, cuando ya tenemos esto, cuando ya tenemos aquí digamos, este indicador diciéndonos que estamos trabajando bien porque nos dio 100%, entonces ya estamos listos para hallar el cálculo final, que es los diferentes valores de teorema de Bayes, de acuerdo, teniendo en cuenta la rama por las que nos vamos a venir, ¿cierto? Entonces, para esta primera rama del árbol, entonces, ¿cómo hallaríamos aquí el valor del teorema de Bayes? Entonces, esto es igual a qué. Mire, miremos la fórmula acá arriba. Es igual a la probabilidad conjunta, entonces es la probabilidad conjunta, que sería este valor, su valor respectivo, dividido en
en los casos totales de A, que en el caso de ese serían los casos totales de quién, los casos totales de este valor verdecito, o sea, los casos totales de anual. Entonces nos venimos acá, casos totales de anual, y le damos Enter. Luego, ¿cómo hallamos el siguiente? Entonces aquí hacemos lo propio. Aquí cogemos la probabilidad conjunta correspondiente, que en este caso es este 21%, y esto lo dividimos en la cantidad total o el total de casos. Recordemos que el rosadito es, el total permanente, ¿no? El total permanente para mi caso. Y luego finalmente este gris es para calcular el teorema, el valor del teorema de ellos correspondiente a este. Entonces sería igual a su probabilidad conjunta respectiva dividido, como este es gris, entonces nos vamos aquí al total de gris, que es el total de transitorio, ¿cierto? Y aquí le damos Enter. Y lo propio hacemos acá, en estos otros, para hacer estos otros cálculos de la fórmula del teorema de Bayes. Entonces aquí de nuevo, esto es igual a qué, según la fórmula, al numerador, que es la probabilidad conjunta correspondiente, dividido al denominador, que es el total de casos en este caso sería del total de casos anuales, ¿cierto? En el total de casos anuales. Y le damos Enter. Y luego para hallar el siguiente, entonces esto es igual a su probabilidad conjunta respectiva, estamos usando la fórmula del teorema de Bayes, dividido en el total de casos de permanente, y le damos Enter. Y luego pasamos acá, y esto es igual a la probabilidad conjunta respectiva, que en este caso es 6%, dividido en, como este es el grisecito, este es el total de casos de transitorio, y le damos Enter. Y finalmente, entonces aquí hacemos lo propio. Este es igual, aquí para hallar el teorema de Bayes correspondiente a esta rama, entonces es su probabilidad conjunta respectiva dividida en el total de casos de anual, y le damos Enter. Y para hallar el siguiente, para hallar la siguiente rama del teorema, el uso del teorema de Bayes, entonces esto es igual a la probabilidad conjunta respectiva dividido el total de casos en el total de casos de permanente, ¿cierto? Y le damos Enter. Y luego finalmente aquí tenemos que esto es igual ¿a qué? Que esto es igual a la probabilidad conjunta respectiva, que es el numerador, para dar el cálculo, para calcular el valor del teorema de Bayes o el uso del teorema de Bayes, dividido en el número de casos de transitorio, y le damos Enter. Ya estamos listos, mire, ya está listo nuestro arbolito, ya estamos listos para contestar nuestra pregunta. Entonces, la pregunta decía, al seleccionar al azar un cultivo de la base de datos, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de nivel medio de rendimiento, dado que es de ciclo permanente? Entonces, ¿qué me toca hacer aquí? Localizamos a medio. Si usted colocó medio, localice aquí medio y véngase por la rama correspondiente a medio, y a nivel medio, y en mi caso permanente. Entonces me toca venirme por esta rama que dice permanente. Usted se vendría por la rama de la región que usted escogió, aquí en la pregunta. Y entonces fíjese que en mi caso esto es 6%. Entonces yo me ubico acá y le doy igual a este 6% que está aquí, y ahí tenemos ya la respuesta. Disculpen que esta última parte la hice un poco rápido, pero ahí en cuenta que ya vamos a completar 2 horas, y para una web conferencia eso es bastante tiempo. Entonces ofrezco disculpas, ahí sí estaba un poco rápido al final. Sin embargo, yo creo que nos queda tiempo para resolver alguna pregunta, profe Leiter. Nos están preguntando, no, nos están diciendo que está todo muy claro. Por ahí había una pregunta que acerca de la plantilla, pero pues ya se especificó en el chat que la plantilla que usted está utilizando es de otro ejemplo, que no es la misma plantilla del foro. Que si la grabación se les comparte, tranquilos, la grabación queda en el chat, muchachos. Bien, pues el resto, pues lo que yo les decía al principio, ya sería con los profesores que tienen asignado en los cursos ya, de pronto en las CIPAS, estar un poco más, pues digamos que como contamos como con más tiempo, por decirlo así, de poderles explicar
otros ejemplos. Sí. Bueno, entonces para nosotros, para el profe Leider y para mí ha sido un enorme gusto. Nosotros quisiéramos dedicarles más tiempo y todo, pero digamos que hay un estándar establecido para estas web conferencias. De todas maneras, lo que el profe acaba de decir, cada uno, estas temáticas deben ser impartidas a través de los IPAs por sus tutores. Esperamos pues que esta información les sirva para su proceso de formación y ha sido un enorme gusto. Gracias también, profe Leider, por este trabajo en equipo que considero que fue muy positivo. No, profe, no, también gracias a usted, nuevamente agradecerles a todos los estudiantes, pues por su asistencia y porque sí, yo sé que es un sacrificio estar estas 2 horitas larguitas de teoría, pero esperemos que les hayan servido, muchachos. Ya lo que queda es trabajemos juiciosos estos días de aquí al cierre, contactarnos con el docente que tienen a cargo para que despejen dudas, inquietudes, ¿listo? No dejar pues para lo último, para subir en el foro y para nosotros tener pues un tiempo suficiente de poder hacer retroalimentación. De mi